Antes que nada, pues agradecerle a Musema, a Música en Marcha y a todas las personas que están en la organización, que veo que son una buena cantidad. Y habiendo organizado estos eventos, sé que es muy necesario ese apoyo por la aceptación de la ponencia de la exposición que voy a hacer hoy. Como bien lo decía a mi compañera al presentarme, yo soy compositora y siempre he tenido el interés de, pues, divulgar la música de mis colegas, básicamente. Y eso ha desembocado en diferentes proyectos de investigación y diferentes alianzas. Eh, una de esas es el Festival Mujeres en la Música Nueva, pero también hago parte de otras colectivas en América Latina y aquí en Colombia. Entonces, todo eso para decir que este no es el único proyecto y que como en la mayoría de proyectos que trabajan el tema de las mujeres, el feminismo, el género, generalmente suceden en colectividad o no solamente hay una dirección para llevarlos a cabo y que no solamente soy yo la que está a cargo, sino que también hay personas que hacemos parte de ese proyecto pues en una generalidad. Y yo estoy aquí como hablando un poquito por todas. Eh, el Festival Mujeres en la Música Nueva es un proyecto que nace en 2017. En principio se llamó Sonora Bogotá porque estaba vinculado con otro proceso de visibilizar mujeres en la música, sobre todo cantautoras, pero al ver que era necesario abrir un espacio solamente para música contemporánea experimental en Colombia, entonces para las mujeres, para las diversidades sexuales, entonces decidimos nombrarlo Festival Mujeres en la Música Nueva en su momento. Hoy hemos agregado un más y una S para visibilizar también otras identidades y opciones, personas no binarias, trans, etcétera, que quieran hacer parte, o sea, para no cerrarlo solamente a esta categoría de mujer. Entonces, pues bueno, justo pensando en este parrafito que abre y que describe el festival, lo voy a leer porque sé que están grabando y creo que puede ser importante para quienes escuchan. El Festival Mujeres en la Música Nueva es un proyecto que pretende reconocer y visibilizar el trabajo de las mujeres en la música académica contemporánea y experimental, abriendo además posibilidades de estimular la creación y la colaboración entre intérpretes y compositores. Este festival nace como respuesta a las condiciones inequitativas que se viven a diario en el medio de las músicas colombianas y en el mundo entero. Y hay un asterisco que me parece muy importante resaltar, que dice, este festival seguirá existiendo hasta que ya no sea necesario. Por supuesto, esto es un trabajo de búsqueda de igualdad, de equidad y demás en el sistema que nos acoge, entonces esperando que se normalice el que las mujeres estemos siempre presentes en la programación de la música, pues el día que eso suceda, esperemos que sea pronto, el festival no tendrá que ser esa excepción o esa acción afirmativa. Y justo por eso estaba antes de venir aquí haciendo el conteo del festival que es patrimonio de nuestra nación, el Festival de Música de Cartagena, que se dedica a la música clásica, que normalmente tiene 0 compositoras en su programación. Este año tiene 6, pero tiene 103 compositores. Entonces no hemos avanzado mucho, lastimosamente, uno siempre quiere que sí, pero pues ser el 94% excluidas es un trabajo todavía por hacer. Y eso que estamos hablando de un festival que está programando música de siglos pasados, que suele suceder en este tipo de investigaciones, en este tipo de dinámicas. Yo voy a hablar de la investigación a partir de una praxis, o sea, a partir de poner a circular un festival y todo lo que eso implica también en la tarea de estar investigando al respecto. Eh, y eso que el Festival de Música de Cartagena es un festival que está nombrando compositores que hacen parte de un canon, sobre todo de un canon del centro de Europa o de, como lo pueden llamar en estudios un poco más, en circuitos más de la musicología, pues es una música académica que básicamente circula en 3 países, que son Austria, Alemania y Francia, a veces Italia, si estamos hablando un poco
antes del periodo clásico, pero que podría uno tener nombres de compositoras muy canónicas que escuchamos cotidianamente, no tanto compositoras ni de la actualidad, ni de nuestra región, ni de nuestro país. Entonces, pues es un problema, sigue siendo un problema. Bien, como les decía, esta colectividad es muy importante. El festival, yo digamos hago como una dirección general y una coordinación general, unos procesos de liderazgo, pero para desarrollar cada versión del festival necesitamos un núcleo. Entonces, en estas 8 versiones que hemos hecho, estas personas han sido el núcleo del festival. Tenemos desde el 2017, en un principio, una primera alianza con la compositora colombiana Michela Bondano. Luego se suma la compositora también colombiana Diana Margarita Ortiz en 2019. En 2020 ya tenemos un núcleo un poco más sólido, en donde hay intérpretes y hay compositoras de músicas, digamos, un poco más de borde entre músicas académicas y músicas experimentales y que quieren como hacer parte de la industria. Entonces se suma Lady Montilla, Laura García y la guitarrista con quien hasta la actualidad estamos trabajando, Paula Bogotá. Hoy también ella hace arte sonoro y crea música. En el 2022, pues sí, seguimos las tres, Melissa Vargas, Paula Bogotá y Diana Margarita Ortiz. Y luego en 2023, si se dan cuenta, hay 4 categorías del núcleo y es porque en cada proyecto, creo que esto es muy interesante y pasa casi todo en todas las colectividades feministas o en casi todas las colectividades que trabajan música de género, y es que empieza a haber proyectos que se desprenden de ese núcleo. O sea, cada una de las integrantes empieza a hacer sus propios trabajos aparte. Lo que hace el festival es acoger esas ideas y empezar a desarrollarlas, digamos, en diferentes aristas. Entonces tuvimos 3 proyectos, un proyecto con el Banco de la República en Manizales, donde Shakira Ventura y Laura Cubides hicieron unas actividades. Luego, Shakira Ventura es una investigadora española, si no conocen, pensando en las compositoras, ella tiene un mapa de compositoras internacional interesante. Y Laura Cubides, ya voy a hablar de ella. Otro proyecto con unas compositoras e intérpretes de Chile, un proyecto con Ibermúsicas, en el que hicimos un largo trabajo que ya les voy a contar, y el núcleo principal del festival, de cómo funciona el festival en 2023. En 2024 y 2025, pues acá tenemos como un resumen de quiénes fuimos el núcleo. A ese núcleo se sumaron la guitarrista Natalia Beltrán, Helen Mancera, que estaba aquí y se fue, que es saxofonista y clarinetista y además investigadora y hace muchas otras cosas. Y pues por supuesto Isabela Meneses también, que es violinista, egresada de la Universidad Central. Helen Mancera es de la Universidad Pedagógica, Natalia Beltrán, Paula Bogotá y yo somos de la SAP, de la Universidad Distrital. Bien, las líneas de trabajo del festival son básicamente estas. Es un resumen muy que intenta recoger todo lo que hacemos, pero básicamente es poner en escena la música de compositoras, hacer visibilización histórica, compensación histórica y en la programación, educación, investigación y producción de material teórico, generar conversación respecto a este tema, o sea, básicamente también esto que está pasando acá, prevención y visibilización de violencias, énfasis en las compositoras regionales, ahí estoy hablando específicamente de América Latina, conversación y generación de redes y alianzas con agrupaciones, instituciones y otros agentes. El impacto artístico entre 2017 y 2025 ha sido este. Es un resumen también. Les ha sonado, ha participado más de 120 compositoras de todo el mundo, de más de 40 países, más de 80 estrenos en Colombia, más de 67 eventos, 67 creo que alcancé a sumar los 2 de este año, más de 50 intérpretes y 45 estrenos nacionales. Todos son música de compositoras. El impacto de la convocatoria, que este es un proyecto muy específico dependiendo del festival, de quién sean las personas intérpretes invitadas al festival. Es una convocatoria a compositoras de todas partes del mundo que se dediquen a esta música, que quieran enviar una obra para ser interpretada en el concierto principal de estreno de obras de compositoras.
de la convocatoria. Entonces, las obras postuladas entre 2017 y 2025 han sido 678 obras de compositoras de todo el mundo, más de 50 países participantes y más de 300 compositoras postulantes. Aquí quiero mencionar que hay un trabajo importante también en la difusión de esa convocatoria, que es un reto inmenso, porque no solamente es contactar hacer que les llegue a las compositoras, sobre todo con esta problemática tan compleja que es el que las compositoras quieran mostrar su trabajo y sientan que sea un espacio seguro para mostrar su trabajo. Yo también he participado haciendo convocatorias mixtas y la verdad no llegan tantas obras de compositoras a esas convocatorias de espacios mixtos. Entonces hay algo que pasa con esas convocatorias de los espacios mixtos que hacen que las compositoras no quieran participar ahí. Y sí mandan las obras a otros espacios, entre esos el festival. Entonces, procurar que sí sea un espacio seguro y que sí sea un tipo de convocatoria que convoque a las mujeres. Con esto quiero decir que pasa más hoy que los concursos de composición no se le antoja a las compositoras participar. Esta idea de la competencia es una idea muy discutida dentro del feminismo. Entonces, lo que intentamos con el festival es sí hacer una convocatoria y tener el archivo de las obras para que se sigan tocando, pero no hay una idea de ganadora. Digamos que hay una curaduría de un concierto y eso implica que quien va a tocar la música y personas del festival seleccionamos las obras para que ese concierto se dé, pero no significa que uno ganó o perdió o que una obra era mejor que la otra. Si alguien envió una obra espectacular pero dura 40 minutos, pues esa es decisión de quién va a tocar la música, si la va a programar o no. De pronto la programa en otro concierto, pero la idea sí es difundir la música. Y otra cosa interesante que ha pasado en esas convocatorias es que hay compositoras de altísimo nivel, compositoras que están comenzando su proceso de formación, compositoras que ya tienen una carrera establecida, que mandan su obra. Y creo que eso es muy importante, porque no se trata de decir es que yo ya no estoy para un festival como esos, por ejemplo, sino de querer participar y saber que esto trasciende el que la obra sea interpretada o no, sino que definitivamente es una causa y que cada vez que una compositora manda una obra a una convocatoria, también está haciendo que la causa, esto que estamos hablando, generar conversación, que la causa siga adelante y que el festival se pueda seguir haciendo. ¡Ay! Algo pasó. Bien, este fue el primer festival. Voy a pasar rapidito por acá porque tengo poco tiempo. Pero pues ahí hay un pequeño resumen, esto todo está en la página del festival. En el primer festival hicimos 2 conciertos, participaron, fue una convocatoria también de intérpretes, no solo de compositoras. Invitamos a intérpretes para que presentaran música de compositoras, básicamente. Y pues fue en 2017, se llamaba Sonora todavía, como les decía al inicio. En 2018 entonces ya tuvimos un ensamble invitado, que fue el ensamble Segea, con todas las integrantes mujeres, a hacer música de compositoras, y la convocatoria de compositoras y la convocatoria de intérpretes. En 2019 tuvimos nuestro primer ensamble internacional invitado, que es el ensamble alemán Selmia Plus, dedicado a tocar música de compositoras. También invitamos a la investigadora y pues activista feminista Alejandra Quintana, dedicada a la musicología de género también, a hacer una conferencia. Entonces ahí ya ampliamos un poco el tipo de actividades que desarrollábamos en el festival. Hubo clases magistrales de instrumento para poder llegar también a instrumentistas y el concierto del ensamble invitado con música de compositoras. En realidad hubo 3 conciertos porque Silvia Hinz, la flauta dulcista, también hizo un concierto solista con música de compositoras. Ella suele hacer muchas convocatorias de compositoras, así que si escuchan esto y quieren contactar a Silvia Hinz, es una muy buena idea para que pueda hacer divulgación de su música. En 2020, pues estuvimos con estas cuarentenas y el coronavirus y demás, entonces no pudimos hacer un festival presencial y fue un reto grande.
porque habíamos ya hecho la convocatoria, ya habíamos seleccionado las obras, entonces lo que hicimos fue grabar un concierto y transmitirlo virtualmente, añadimos un conversatorio con la intérprete, con algunas de las compositoras, y ese año fue un año en donde nos acompañó Gabriela Ortiz en un conversatorio también, y tuvimos pues recibimos 87 obras, yo creo que ese fue el año en donde más recibimos obras, podemos devolverla a la anterior, en la convocatoria. En este se me olvidó decir que el ensamble invitado fue el cuarteto de guitarras atemporánea y que lo que hicimos en este, sabiendo que había poco repertorio para cuarteto de guitarras, fue encargar 3 obras a compositoras jóvenes de América Latina, una compositora mexicana, una boliviana y una colombiana, y hacer una convocatoria. Y en este, por eso está el cuarteto de guitarras, y yo vi la foto y se me olvidó. Y aquí la flautista invitada fue Laura Cubides. Ella no solamente ha colaborado con nosotros como instrumentista, sino, por ejemplo, ella fue la traductora, ella estudió en Alemania, entonces ella fue la traductora con el ensamble Seria Blues, desde el alemán al español, etc. O sea, con eso también digo, las colaboraciones son múltiples porque en realidad el ejercicio de la profesión de ser compositora no es solamente escribir música, sino que está integrado por muchos otros elementos. Aquí con la Filarmónica Joven de Colombia hicimos una alianza pensando en estimular en intérpretes jóvenes y en intérpretes, por favor, de todas las edades, que quisieran conectarse con las técnicas actuales en otras partes del mundo, a técnicas actuales, que es como se toca hoy en día un instrumento, con el repertorio actual, le llaman técnicas extendidas, pues porque están mencionando la técnica de tocar el instrumento anclada a una tradición particular, y la idea que quieren promover es que la técnica se extendió. En realidad en otros espacios le decimos un poco con más tranquilidad la técnica para tocar hoy un instrumento. Y el ensamble CG hizo unas clases magistrales de las que ya les voy a hablar más adelante. Como no solo me quieren escuchar a mí, entonces vamos a escuchar un poquito de música de estos 2 años, un minutico de cada uno para que ustedes también puedan ver el canal de YouTube del primero, Diana Ortiz creo que está. Escuchemos un minutico, por favor. Bueno, para que se antojen. Es una obra de 3 movimientos y Ana Margarita Ortiz es una compositora nacida, creo que en el video dice, no me acuerdo si es 92, 91, 92, es una compositora, 93. Egresada a la Universidad Nacional de Colombia, estudió en Sao Paulo también, música mixta, y en Alemania también. Regresó hace poco tiempo, por eso ya no estaba en el núcleo del 2024-2025, porque estaba estudiando en otro país. Y quiero que escuchemos de flauta un fragmentito de la obra que seleccionamos, fíjense, la compositora Alba Potes,
que es una compositora nacida en... ¿Tienes ahí la fecha? No sé por qué se me fueron las fechas ahorita. Es una compositora nacida ya en la segunda mitad del siglo XX, en 1954. Estudió acá y luego se fue a hacer sus estudios de posgrado a Estados Unidos y vivió allá en Estados Unidos hasta el día de hoy. Ya se pensionó y ella envió una obra y fue seleccionada. Entonces escuchamos un fragmentito de la obra de Alba Botes. Listo. Bueno, todo el concierto de Laura, todo el concierto de Temporánea están en el canal. Eso también para decir que uno de los frentes que hay que trabajar es la grabación y la divulgación y la difusión y brindar el mayor acceso posible de este repertorio a las personas que lo requieran. Estamos creo que en sintonía todas las que hemos expuesto hoy al respecto. Hay que buscar hacer que esto se mueva y que lo conozca más gente. En 2022 hicimos una convocatoria para cuarteto de cuerdas y recibimos casi 200 obras. Fue un reto hacer esta selección. Y las seleccionadas fueron 4 compositoras, entre ellas, por supuesto, la colombiana Amparo Ángel, de la India Yuhi Bansal, de Doina Rotaru de Rumania, de Estados Unidos. Creo que también eso para mostrar la diversidad de compositoras, de la diversidad etaria, si se dan cuenta también, las edades son muy diferentes, generaciones distintas de las compositoras que se postulan. Y eso también es muy importante. En la convocatoria del festival, por ejemplo, no tiene costo, pensando en esta idea de la brecha económica. Muchos festivales en el mundo cobran porque uno mande una obra siquiera a que sea vista por un jurado. Es intencional que no tenga costo para que las compositoras puedan postularse, quienes no tienen dinero, quienes están estudiando, etc. Y bueno, nos acompañó la fagotista mexicana, nos acompañaron compositoras desde Argentina, conversatorios también múltiples, nos acompañó la la conferencista y pianista Eliana Monteiro da Silva de Brasil. Fue un festival bien grande y eso fue porque, pues porque nos habíamos estado encerrados mucho tiempo, porque no habíamos podido hacer el festival un año, entonces terminamos recogiéndolo de 2 años en un festival. Se hizo otro concierto con el repertorio de flauta porque Laura fue revisando esas obras, entonces pudo hacer otra selección de las obras, incluyó unas que no estaban y otras que sí, y el cuarteto de Éferus fue el cuarteto seleccionado en esta versión del festival. Escuchemos un poquitico de la obra de Rotaru, también para ver como otro país, otra compositora, otro mundo sonoro. Pero igual todo esto está disponible para que ustedes lo puedan escuchar. Ay, creo que eso me quedó desde el principio, ¿cierto? No me acuerdo en dónde estaba el... Sí, pero es que no me acuerdo. 350 creo que es.
creo que ahí. Yo sé que esto es como una muestra gratis, pero perdón. Igual está disponible para escuchar. Ay, creo que cogí al revés el control. 2023 ganamos por primera vez el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Esto también para decirles que todo lo que habíamos hecho antes fueron puras alianzas. Es muy difícil hacer un festival de estos sin apoyos institucionales, entre los que se encuentran dinero y también otro tipo de, por supuesto, aportes, no sé, prestar un teatro, los instrumentos, el transporte, etc. En 2023 hicimos dos convocatorias, una para voz sola con cono sin electrónica y una para violín solo cono sin electrónica. Y pudo venir la colega compositora e investigadora chilena Valeria Valle. Hicimos por primera vez algo que estaba intentando implementar y es que compositoras hablen de su música, puedan hablar técnicamente de su trabajo, que es algo que nos hace mucha falta, nos hace cuando uno estudia composición e interpretación y ve en sus clases de análisis modelos para componer o aprender técnicas y siquiera para imaginar cómo otra persona hizo la música, todos los ejemplos son de compositores hombres. Entonces no estudiamos técnicamente la música de otras compositoras y esa es una preocupación que tenemos y mucho menos de compositoras latinoamericanas. Entonces en ese espíritu, a partir de este año se invita a una compositora a que hable de su trabajo compositivo como si fuera una especie de concierto monográfico, pero es ella misma hablando de lo que ha hecho en su carrera. Entonces la compositora invitada para ese festival fue Diana Arismendi, y además hicimos un concierto dedicado específicamente a compositoras latinoamericanas, que es algo que le interesa al festival. Y añadimos un concierto de improvisadoras, porque en el medio de la improvisación libre y otras también improvisaciones idiomáticas, no sé, en jazz o en músicas tradicionales populares, pasa mucho que siempre son los mismos circuitos, entonces son siempre los chicos invitando a otros chicos y a sus amigos y los conciertos y los procesos se dan entre ellos. Esto está muy estudiado también por la musicología de género y por el feminismo, y esta idea de abrir espacios donde las improvisadoras podamos conocernos entre nosotras y también hacer otros proyectos, pues estaba por ahí volando desde hace rato. Habíamos hecho algunos conciertos, pero no dentro del festival y este fue uno de los conciertos. Y acá están pues las compositoras seleccionadas de ese proceso. No sé si nos da el tiempo para escuchar, entonces voy a pasar adelante al 2024. En el 2024 el festival se desarrolló diferente porque ganamos un apoyo de Ibermúsicas para hacer un festival virtual. Desde la pandemia eso se instaló en Ibermúsicas y lo que hicimos fue hacer unas comisiones a 3 compositoras latinoamericanas, una de México, una mexicana, Ana Lara, una argentina, Cecilia Pereira, y una colombiana, Juliana Ortigosa, para que el ensamble CG pudiera tocar esas obras. Están compuestas para el ensamble, las tocamos, las grabamos, las transmitimos, y luego ese concierto se hizo este año en el Festival del 2025 en el Teatro Mayor, junto con obras de otras colegas, por ejemplo, la compositora peruana Claudia Sofía Blanco. Y se invitaron, Canela Palacios, la compositora boliviana, fue la invitada a hablar de su trabajo. Se invitó a Ana Alonso Minuti y a Marcela Perrone como investigadoras que trabajan de compositoras, música electroacústica. Bueno, acá está lo que pasó este año. Este año, básicamente, yo entré en una crisis porque hacer esto en soledad o a veces con muy poca ayuda y muy poco patrocinio es muy difícil. Entonces, este año el festival se movió más a lo interno, a ir a mostrar el trabajo, a esto que estoy haciendo ahora, de decir el festival es este y esto está pasando y hay que conseguir fondos. Y esta es la manera de hacerlo, hacer que exista en otros espacios. Entonces se hicieron 2 conciertos, uno del ensamble CG a propósito de sus 30 años. El ensamble CG es el ensamble más importante de música contemporánea que hay en Colombia, tiene 30 años, este año cumplió 30,
y un concierto en alianza con el ciclo que hace el Círculo Colombiano de Música Contemporánea en el Auditorio Fabio Lozano, que se llama Cerca, con el pianista Santiago Velázquez. Y él hizo un concierto de música para piano y para toy piano, para piano de juguete, en ese auditorio solo con música de compositoras. Y además hicimos unas charlas, de estas charlas como conversatorios de Instagram, que son los que están en el borde, con intérpretes y compositores. Bien, ¿por qué quería llegar acá rápido? Porque este fue el material, ahí está el código por si quieren acceder, está en la página web. Ese listado que ven ahí, que no se puede leer, son las 43 compositoras con las cuales se realizó el proyecto de las clases magistrales de técnica actual. ¿Qué quiero decir? Además de que la música de las compositoras no se incluye en los análisis, tampoco se estudia un instrumento con música de compositoras, y esa es otra falencia en la educación. Entonces, todos los estudios, o sea, si estudias guitarra, estudias con estudios compuestos por hombres. Si estudias piano, estudias con estudios compuestos por hombres. Si estudias violín, estudias con estudios compuestos por hombres. Y lo que nosotros queríamos mostrar era que sí se puede estudiar técnica actual de un instrumento solamente con ejemplos de música de compositoras. Y esos son los ejemplos que se usaron en esas clases magistrales. Todas disponibles en internet. Y ahí están los ejemplos y ahí están los extractos de los cuales se puede ejemplificar, con los cuales se ejemplifica esa técnica. Fueron 4 grupos instrumentales, cuerdas frotadas, maderas, electrónica y percusión y cañas, dobles cañas. Y otro proyecto que desarrollamos el año pasado fue esta cartilla junto a Músicas Libres, la colectiva Resonantes, la Universidad de los Andes. Ganamos una convocatoria de la Secretaría de Cultura para hacer este trabajo, porque como bien lo decía, por ejemplo, la Natalie, se llama la conferencista segunda de hoy, Natalie, un gran porcentaje de mujeres que abandonan la música, que abandonan la composición, que abandonan la interpretación, la investigación, es a causa de las violencias basadas en género en los espacios musicales. Entonces, pensando en atender ese lugar, como yo les decía, son varias aristas, varios frentes, está esta cartilla en donde básicamente es para todo el mundo que esté en el circuito de la música, desde quien está grabando, a quien está enseñando, quien está estudiando, para que se familiarice con qué son las violencias basadas en género y cómo puede o no ejercerlas, o pensar en su propio proceso, o de pronto acompañar algún caso que le esté rondando o su propio caso. Es descarga libre. Hicimos también un concierto con este colectivo Musical Libres, que está Helen Mancera. ¿Ya es tiempo? Ya me falta solamente una diapositiva. Helen Mancera, Juana Monsalve, María Paula Vázquez y quien les habla. Bueno, aquí tenemos otra parte de los procesos, que son listas de reproducción, también invitadas a las listas, podcast. Hay 2 producciones discográficas que me pasaron derecho. ¿Puedo devolverse una, por favor? Producciones discográficas con música de compositoras que han hecho parte de la programación del festival. Estas son otras alianzas con procesos en otras partes de Colombia y del mundo. Los más recientes, que son con la Filarmónica Antonia Brico y con el Festival Internacional de Saxofón. Y aquí les hablaba un poco creo que ya dije todo esto, de cómo se desarrollaba el festival, y estas son las alianzas. Tada. Las alianzas que hemos hecho estos 8 años. Fue un resumen así rapidísimo. Si tienen preguntas, aquí estoy.